Arroba en contexto piso I, arroba Carlos Penarosa y nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Queremos saber su opinión sobre el tema anterior que estábamos hablando de la economía. Sin duda, una de las principales consecuencias del tema económico en Venezuela, veíamos la opinión de Fedeindustria, que hablan de un país que se ha visto afectado por el tema de las sanciones económicas. Hay visiones encontradas, hay quienes no atribuyen del todo la situación al tema de las sanciones, pero lo cierto es que por las causas que sea, hoy Venezuela tiene un flujo migratorio importante y que ha significado, por supuesto, que otros países hayan de alguna manera tenido que modificar sus normativas, adaptarse a lo que ha sido un flujo migratorio que algunos estiman asciende a 7 millones, otros son un poco más conservadores, hablan de 4 o de 5 millones. No hay una coincidencia respecto a la cifra de venezolanos hoy fuera de nuestras fronteras. En este 2023, como hablábamos en la parte anterior, la situación económica nuevamente ha llevado a que los gremios, a que la representación de los sectores empresariales del país hablen de una caída en el consumo, que hablan de una percepción de manera negativa de la economía, y hemos visto en redes sociales algunas imágenes, hemos visto algunas denuncias y algunos reportes de organismos internacionales de hablar de un repunte de la migración por lo menos lo que es el transitar de este paso que comienza en Colombia a través de la selva del Darién y es esa ruta completa que recorre Centroamérica hasta los Estados Unidos. Para hablar de todos estos temas está con nosotros María Montoya, abogada, especialista en el tema migratorio. Un gusto siempre que nos acompañe acá en estudio. Hay un repunte de la migración. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque en redes sociales han circulado imágenes de grupos completos de 25 jóvenes que salen de Trujillo a cruzar el Darién. En el caso del sur del lago también hemos visto estas imágenes que son lamentables. Ojo, que hoy los venezolanos estén, por supuesto, buscando oportunidades fuera de nuestro país. Sí, nuevamente vemos un movimiento de, sobre todo jóvenes, como lo acabas de decir, entre 18 y 30, 32 años que están buscando la movilización hacia el norte del continente, pero no se detienen un poco a pensar qué los va a detener en el camino. Vimos recientemente que las autoridades de Migración Panamá dieron declaraciones donde indican que están estudiando la posibilidad de cerrar el tapón de Darién como paso de tránsito, que además no es un tránsito autorizado porque la selva del Darién no es un paso para seres humanos, es una selva bastante complicada en clima, en ambiente, en los animales que viven dentro de ese ecosistema. No veo una salida, por lo menos yo o dentro de la consultora, que esto es lo que hacemos Migración, no vemos una salida próxima a que cese el movimiento migratorio desde Venezuela hacia otros países, sobre todo porque se está haciendo mucha migración referencial. Estos jóvenes que están entre 17, 18 años y 30 años, a lo sumo tienen la información de algún familiar o amistad que ya se fue, pero no entienden. Pero se fue en un contexto diferente, ¿no? Porque no, incluso. El contexto ha ido cambiando. Incluso habiendo seguido por el tapón de Darién, pero no ven el panorama completo, no prestan atención de las muchísimas banderas rojas que hay, haciéndoles señales de que no hagan este tránsito porque ponen en peligro su vida. Hay personas que logran transitar por el Darién, digamos que de manera exitosa, sí, se le puede llamar de alguna forma exitosa, por lo menos sin perder la vida, pero ese es el primer paso apenas, porque van desde Venezuela hasta Colombia o desde Colombia haciendo otra migración apenas para entrar en Panamá y todavía le quedan varios países por recorrer, recordando que toda Centroamérica está cerrada en los pasos para los venezolanos, es decir, toda Centroamérica solicita un visado de turista para los venezolanos y más allá de Centroamérica también. Entonces, ¿cómo no prestar atención a todas las alarmas? Y una pregunta quizás un poco más profunda es, ¿qué es lo que está viendo esa juventud para salir del país de esa forma? Y que incluso hagan lo que acabas de comentar en la introducción. Hemos visto las redes sociales que se han inundado recientemente con videos de grupos muy grandes de jóvenes en Maracaibo, en Táchira, en Mérida, que están tratando de cruzar la frontera hacia Colombia para comenzar su camino hacia Estados Unidos. ¿Cómo viven aquí? Creo que lo primero que no tienen es
visión de futuro. O sea, no saben qué va a pasar con ellos quedándose en el país, no saben si van a poder encontrar un empleo incluso al terminar el bachillerato, porque quizás no tienen ni siquiera la pretensión de estudiar una carrera universitaria, inclusive técnica, porque económicamente solamente tienen dinero para sobrevivir y no para vivir. Entonces, ¿qué está pasando nuevamente en las ciudades que son fronterizas con Colombia o los estados fronterizos con Colombia? ¿Qué sucede? Que ahora otra vez hay este movimiento que capaz algunas personas dirán, bueno, pero es sectorizado, es muy pequeño, son apenas grupos de 30, pero es que son más de grupos de 30, Claro. Porque cuando vemos los números de Migración Panamá, sí, cuando sumamos todos estos pequeños grupos, vemos caravanas de 100, 200, 300 personas, todas de nacionalidad venezolana. Seguimos sin ver políticas públicas que ataquen directamente, por ejemplo, lo que es la educación migratoria, que les expliquen por qué migrar de esa forma no está bien, porque en principio son carne de cañón para redes de narcotráfico, delitos sexuales, trata de personas. Que lo vimos hace poco con la detención de una lancha en Panamá, precisamente con carga y lamentablemente parte de los ocupantes de la embarcación eran venezolanos y no sabían que estaban trasladando drogas con el barco. Sí, es bastante complicado pues entender el contexto justamente de lo que sucede con la migración venezolana. Es bastante complejo para la juventud entender en la fotografía completa por qué no emigrar de esta forma, pero también cuando tratamos de ponernos un poco en esos zapatos, una persona de 18, 20, 25 años, que no ve posibilidad alguna de mejorar, que no ve posibilidad alguna de tener un trabajo con un salario digno, que le permita por lo menos cubrir sus necesidades básicas, lo primero que escucha de familiares o amigos es lo único con lo que se queda, y además se quedan generalmente con la última línea, es que aquí estoy ganando, no sé, $1.000, $2.000, pero no le cuentan claro, todo lo que significó llegar hasta allí, ¿no? Todo lo que significó llegar hasta allí, y luego cuando llegan hasta allí, la vida también es difícil y es complicada porque tienen que trabajar muchísimo para poder tener ese salario digno para enviar a Venezuela o para ellos costear sus propios gastos. Claro, pero también allí y dentro de eso, esa situación de ese análisis de ponerse en los zapatos, es que hoy se han cerrado las puertas a cualquier migración de una manera distinta a la que es el tapón del Darién. La comunidad internacional, toda la región hoy, de alguna manera ha venido tomando algunas medidas que hacen más compleja la migración formal hoy desde Venezuela. Fíjate que yo discrepo en un poquito con respecto a lo que acabas de decir. No se han cerrado las fronteras, lo que han estado es regulando la migración, porque definitivamente la migración de Venezuela tomó a todo el continente por sorpresa y más allá, porque hay migración venezolana en Asia y en Europa. O sea, hemos estado diseminándonos casi 8 millones de venezolanos alrededor del mundo. ¿Por qué discrepo? Porque lo que han estado es tratando de que el ingreso a esos países puedan ser filtrados. Es decir, que puedan verificarse las personas que están entrando a estos países, por ejemplo, no tengan antecedentes penales, que no vengan desde su país de origen con algún delito o alguna sentencia cumplida o por cumplir, que puedan ingresar a esos países de manera regular para ser insertados laboral y socialmente, porque incluso llegando a Estados Unidos y entregándose a migración, no tienen garantía de quedarse. Se levantó el título 42 y se impuso nuevamente el título 8, donde hay una posibilidad cierta de hacer enviarlos de nuevo o a su país de origen o al último país donde estuvieron, ¿sí? Entonces, no están viendo el contexto completo y muchas veces no se ve el contexto completo. Yo no creo que sea equivocado, porque capaz que Venezuela haría lo mismo hoy. Claro. En los 70 y en los 80 era otro momento político, social y cultural en el país, y económico primeramente, y por supuesto que aceptábamos mano de obra. En este momento Venezuela seguramente optaría por lo mismo, no hacer un cierre radical de fronteras, pero sí por lo menos la imposición de ciertos requisitos como es un visado para tratar de acceder al país si el panorama fuese distinto. Claro, porque estamos hablando de, por poner ejemplos, lo que está viéndose en la ciudad de Nueva York, lo que se está viendo en Perú con algunos grupos irregulares que hoy están haciendo vida en Venezuela.
Por supuesto no se puede por esto globalizar y meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Pero son factores que llevan a revisar la política migratoria. Sí, por supuesto. Eso que acabas de decir, no criminalizar la migración. No todos los migrantes que salen desde Venezuela son criminales, pero aquellos pocos que realmente son pocos en comparación con el número más grande, son los que hacen más ruido y son los que tienen más visibilidad en entornos digitales. Y por supuesto que si eso llega a personas que están dentro de los gobiernos y que están observando cómo sucede la migración, no se van a fijar en aquellos grupos que ciertamente lo que están buscando es una posibilidad de tener una vida digna, sino aquellos que van a irrumpir y que van a romper las normas, porque son, digamos que infractores naturales, porque nacieron los últimos 25 años y han estado viviendo dentro de una sociedad acostumbrada o poco acostumbrada al seguimiento de las normas. Ahora, también en este contexto donde se ha dado un repunte de la migración, estamos viendo también un gobierno de los Estados Unidos que vuelve a abordar el tema migratorio, habla de una agilización de la revisión de las solicitudes de asilo dentro de los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con esto? Y por supuesto con el tema del paro humanitario, porque de las pocas medidas o de las pocas formas que hoy quedan para una migración formal, una de las que se abrió fue el tema del paro humanitario. Ha venido funcionando bien, lo conversamos al regreso de la pausa con nuestra invitada María Montoya, abogada y especialista en el tema migratorio. Hacemos una pausa y seguimos con más.